internacional que tiene por nombre República Laica. República Laica está integrada por diversas organizaciones de la sociedad civil, como es Católicas por el Derecho a Decidir, como Observatorio Eclesial, GIRE, Libres Pensadores, asimismo también de las grandes logias, como también Foro Intereclesiástico Mexicano, Foro Cívico México Laico, entre otras organizaciones de la sociedad. El motivo de esta invitación a los representantes de los medios de comunicación es para informar, para dar a conocer las flagrantes violaciones al Estado laico por parte de los candidatos. Tenemos conocimiento que el Estado laico ha estado siendo flagrantemente violado, y no solamente ahora por los candidatos, sino que continuamente todos los que aspiran a los puestos de elección popular siempre están violando el Estado laico, y más cuando llegan a ocupar los puestos de elección popular, como los que ocupan la primera magistratura de la nación. Estoy hablando y estoy refiriéndome muy particularmente a los presidentes pasados como José López Portillo, que en 1979 violó flagrantemente el Estado laico al invitar por primera vez en la historia a el Papa Juan Pablo II. Y esto fue a petición de la mamá, porque la mamá era muy católica y le hizo una invitación. Él propuso esto a su gabinete, y el que no estuvo de acuerdo fue el secretario de Gobernación, que en ese tiempo era Reyes Heroles. Y por no estar de acuerdo Reyes Heroles, porque le dijo: no señor, no es correcto que usted invite a ese líder religioso, porque el Estado es Estado laico. Pues meses después de que, 3 meses después, le pidió la renuncia, es decir, le quitó el cargo en la Secretaría de Gobernación. Y de allí podemos ver otros casos, por ejemplo, el caso de Carlos Salinas de Gortari, que también en 1992 invitó también al Papa. Tenemos el caso de Ernesto Zedillo de la misma forma en 1999. El caso de Vicente Fox, que no solamente me visitó en el 2003, sino que besó el anillo papal, y esa es una flagrante a la Constitución y a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Además es discriminación, porque hay más de 40 millones de ciudadanos que no ven al líder del Vaticano, no lo ven como su líder social y mucho menos como su líder religioso. Entre esos más de 40 millones están los judíos, están los agnósticos, están los libres pensadores, están los ateos, están los protestantes, están los evangélicos, están los Krishnan, diferentes grupos religiosos, y también libres pensadores que no tienen al líder del Vaticano como su líder social y mucho menos como su líder religioso. Al menos aquí en México, actualmente, ¿cómo se está violando el Estado laico? Voy para allá. Es que es importante tener la referencia. Es que este proyecto no es un proyecto aislado de este proceso electoral que ahora nos ocupa, sino que este proyecto de atacar el Estado laico, cuando ocupa la silla papal Benedicto XVI, cita a los 20 nuncios apostólicos de Latinoamérica y les ordena que incidan en las constituciones de los estados para que haya una verdadera libertad religiosa. ¿Hasta cuándo hablan de libertad religiosa? El Estado mexicano nació en 1800 bajo un régimen de gran intolerancia, un Estado confesional, una sola religión, una sola iglesia, y lo podemos ver bajo la figura del Estado español, que en la Constitución de marzo de 1812 de Cádiz narraba en el artículo 12: la religión para el Estado español será católica, apostólica y romana. Pues 6 constituciones de 1813 a 1856 narraban lo mismo: la religión para el Estado mexicano será católica, apostólica y romana, sin tolerar otra. Así fue como se impuso
de tal manera que Benito Juárez viene a reformar esas constituciones y él fue el que se enfrentó al poder más poderoso del mundo, que es el Vaticano. Corrió al representante papal, al nuncio apostólico y a los curas extranjeros, y entonces viene el principio histórico de separación de la Iglesia y el Estado. Ahora son iglesias y el Estado, por la gran pluralidad que hay en nuestro país. Pero esas leyes de reforma fueron elevadas al rango constitucional el 25 de septiembre de 1873 por el entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada, y fueron confirmadas en 1907 por el legislador de Querétaro, cosa que no le gustó al Vaticano. En la Guerra de los 3 Años, 1856-1859, la Revolución 1917, el levantamiento cristero, Pío IX mandó una carta en 1926 que formaran una asociación civil con todos los jóvenes católicos, ese levantamiento cristero con Plutarco Elías Calles. Ellos ya tenían una constitución porque no les agradó la de 1917, tanto Pío IX como Pío XI se burlaron de esa constitución. Bien, ¿por qué digo esto y por qué hago estos señalamientos? Porque precisamente ahora quieren en este nuevo proceso político electoral, otra vez el Vaticano tiene metida la mano porque quiere volver a esos fueros que antes tenía. Ellos eran los que manejaban el Estado, ellos eran los que manejaban lo civil, controlaban a la persona desde que nacía, emitían el acta de nacimiento, de matrimonio y de defunción, controlaban la educación, controlaban el panteón, controlaban todo hasta que Benito Juárez les quita. ¿Y quién trajo la libertad religiosa? Fue Benito Juárez, el 4 de diciembre de 1860. Y ese principio histórico de separación vino a destruirlo Carlos Salinas de Gortari, que perdió las elecciones con Cárdenas. Carlos Salinas era el candidato de Juan Pablo II y él ya tenía comisión, como ahorita lo que les voy a mencionar enseguida, ya tenía comisión del Vaticano de volver relaciones México-Vaticano. Fue Carlos Salinas de Gortari en 1992. Cuando pierde las elecciones en el 88, en la toma de posesión dijo: voy a hacer reformas muy importantes a la Constitución. Reformó el tercero, el 24, el 27, el 130 y volvió relaciones México-Vaticano. Pero eso es abrir la puerta otra vez. Ahora ya no es un Estado confesional, a un Estado pluriconfesional. ¿Y quién lo está manejando así? Vemos otra vez, todos los que quieren ocupar un puesto de elección popular y sobre todo la primera magistratura de la nación, inmediatamente van a ver a los jerarcas religiosos. Ahí están los 4 candidatos, aunque Margarita ya declinó, pero los 4 candidatos fueron ante el episcopado mexicano. ¿Con qué autoridad política? ¿Con qué autoridad política? ¿Con qué autoridad moral el episcopado llama a los 4 candidatos? Ahora, ¿por qué acuden obedientemente los 4 candidatos ante el episcopado mexicano? Bueno, ¿y por qué no acuden con otros líderes religiosos, con otra jerarquía de agrupaciones religiosas que son representativas en la República Mexicana y a nivel internacional? ¿Por qué nomás con el episcopado mexicano? Eso es discriminar a las otras, y no porque la Constitución, están violando la Constitución al acudir con una jerarquía teocrática, con líderes religiosos. La soberanía nacional, fíjense lo que dice el artículo 130 de la Constitución. El artículo 130 de la Constitución en su apartado narra que la soberanía, el artículo 40 de la Constitución, aquí está narrando: la soberanía nacional reside esencialmente, originalmente en el pueblo. Es decir, la esencia de nuestra democracia y la soberanía nacional descansa en el derecho del pueblo a formar su conciencia colectiva y a decidir su propio destino a través del voto, a través del sufragio. Los ciudadanos no votan como religiosos, los ciudadanos votan como ciudadanos, no como religiosos, no como creyentes en diferentes creencias. No. Eso está fuera del contexto relacionado con el proceso político electoral. Entonces no tiene por qué los candidatos acudir a legitimar
Vean ustedes la historia, por eso estuve narrando lo de Felipe Calderón, lo de López Portillo, lo de Peña Nieto. ¿Cómo es posible que siempre tienen que legitimar su cargo de elección popular ante una jerarquía religiosa? Si la legitimación es precisamente en el derecho del pueblo, es el pueblo el que les va a dar el trabajo. Es decir, al pedir el voto, al solicitar el voto a los ciudadanos, es como presentar una solicitud de trabajo, porque el pueblo es el que les va a dar la chamba, es el que les va a dar el trabajo. Yo, ¿qué funcionario me interesa que trabaje para mí, para los intereses de míos y de mi familia? En relación a mejorar la educación, a mejorar la salud, a mejorar la infraestructura del desarrollo social de las poblaciones, de las zonas rurales, de las grandes capitales de nuestro país, ¿verdad? Entonces somos nosotros los ciudadanos los que les vamos a dar el trabajo. Pero ¿qué clase de funcionario queremos? Es allí precisamente, repito otra vez, la esencia de nuestra democracia y la soberanía nacional descansa en el derecho del pueblo, no en jerarquías religiosas, porque no se debe de mezclar una cosa y otra, y lo prohíbe la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas, que los funcionarios públicos no deben de asistir a eventos. Dice las autoridades, artículo 25, las autoridades antes mencionadas no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público. Ahí está prohibido por la Constitución, por la Ley de Asociación Religiosa y Culto Público. ¿Y qué pasa con nuestros funcionarios? No fue Felipe Calderón a la beatificación de Juan Pablo II en el avión presidencial, a donde llevaba secretarios de Estado, monjas, con el erario público. Felipe Calderón y cualquier ejecutivo federal puede tener la religión que quiera y él puede viajar 20,000 veces al Vaticano si quiere, pero con su dinero, con su sueldo y no con el erario público, porque es nuestro dinero de todos los ciudadanos. Nosotros somos los que los mantenemos, los que pagamos a través de nuestros impuestos, de lo que vestimos, de lo que comemos, de tal forma que allí están las grandes violaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos un candidato que dice: voy a traer al Papa si gano. ¿Cómo? Venir un extranjero a inmiscuirse en los asuntos del país. Aquí tenemos lo que narra el artículo 33. El artículo 33, el último párrafo, dice de la Constitución, el artículo 33, último párrafo: los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Allí hay dos flagrantes. La primera, como jefe de un Estado, del Estado Vaticano, no puede venir a inmiscuirse en asuntos políticos de nuestro país. Como le dijo Felipe Calderón. ¿Cómo le dijo Felipe Calderón cuando invita al Papa a México? Fíjense cómo le dice. Él allí violó el Estado, la Constitución flagrantemente. Le dice Felipe Calderón: Padre Santo, le traigo una invitación de los mexicanos. No todos los mexicanos son católicos, repito, hay más de 40 millones que no son. Le traigo una invitación de los mexicanos para que visiten nuestro país, que al momento sufre mucha violencia. Ellos lo necesitan mucho, más que nunca estamos sufriendo, lo estaremos esperando. Entonces, ¿qué es lo que hizo Enrique Peña Nieto? De la misma forma, no puede venir un representante de otro estado a inmiscuirse en los asuntos de nuestro país. Punto uno. Punto dos, menos como un poder teocrático, menos como un líder religioso. Ahora, ¿qué acaso a este candidato que dijo que va a traer al Papa si gana, me refiero a AMLO, ¿qué acaso no le duele a él? Según ama mucho a los mexicanos, según él quiere transformar al país en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué no le duele? Que hay miles de niños y niñas que fueron violados por jerarcas católicos y que Mario Francisco Bergoglio es un encubridor de pederastas, que no se da cuenta que su enemigo, que después se convirtió en su amigo, para llevar el Papa a decirnos qué, a decirnos y a orientarnos en qué. Si primeramente que ponga orden en su casa y no quiera venir a meterse en asuntos de otro país, que allí AMLO está discriminando a líderes
sociales que pueden apoyar y asesorar en el desarrollo del país y a mejorar nuestro país. El otro flagrante, ¿cuál es? Que va a poner al cura Soleilade como el ombudsman nacional. Allí hay dos cosas también flagrantes. No le toca al Ejecutivo Nacional ponerlo, eso le toca a la Cámara de Senadores. Y punto dos, ¿por qué tiene que ser un cura? ¿Por qué tiene que ser un representante religioso? Está discriminando a los grandes académicos con doctorados de derecho, posgrados, para manejar los derechos humanos de nuestro país. Entonces, todo ello viene a dar, a lesionar al Estado laico y a lesionar a los mexicanos. Entonces, y por eso estamos levantando la voz. Entonces, ¿cree que el gobierno de López Obrador va a venir a dañar el Estado laico? Claro, pues ya lo está dañando. Y no solamente ellos, otros candidatos de la misma forma. Porque ¿Cuál es el panorama que se tiene en cuestión de posición de las otras organizaciones? Bueno, pues habría que preguntarles a ellos. Pero el caso está, por ejemplo, de que ¿cómo es posible que esté hablando de una constitución moral? Ese es otro flagrante al Estado laico. ¿Por qué una constitución moral? ¿Por qué una constitución moral y que el bienestar para el alma, dice que el bienestar para el alma y la constitución moral, lo moral entra en la esfera íntima de la persona? Entonces no puede estar manejando que una constitución moral, y eso viene del Vaticano, porque precisamente en 1917 ellos ya tenían una nueva constitución de acuerdo a los intereses del Vaticano y de la jerarquía católica. Pero repito, esto no es un caso aislado del Estado mexicano, esto es un proyecto que sistemáticamente viene a toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el bastión que le queda al Vaticano en relación a los creyentes es Latinoamérica, muy particularmente Brasil y luego México. ¿Por qué? Porque está perdiendo mucho. Y les pongo un ejemplo que no es un caso aislado. Está el caso de Honduras, a donde allá es mayoría protestante y evangélica y es minoría católica. Y están unidos de meter la lectura de la Biblia a las escuelas públicas. ¿Qué es lo que quieren aquí? Andrés Manuel estaba hablando de ecumenismo. Ahí van otros puntos importantes. Empieza a hablar de ecumenismo y de una convivencia interreligiosa. ¿Saben por qué? Cuando va al Vaticano a ver a Pancho Bergoglio, dice, lo entrevistan los periodistas y le dicen, ¿qué le regaló usted al Papa? Le dijo, le regalé una medallita. Y todos pensábamos que era la imagen de la Guadalupana. Pues no, señores, era la imagen de San Bartolomé. Es lo que le regala Andrés Manuel a Pancho Bergoglio, una medallita con la imagen de San Bartolomé. Y de allá para acá, ¿qué le dice Mario Pancho Bergoglio? Vas a ganar la presidencia de la República. Así que empieza a hablar de un ecumenismo, de una convivencia interreligiosa. Ahora, les voy a dar un dato histórico, nomás para que ustedes lo relacionen. Lo grave que es esto, En 1572 ya había 27 legisladores en el Congreso de Francia, en París, y a Pío V le preocupó y entonces habla con la reina y le dice, invítanos a un ecumenismo. La palabra ecumenismo fue inventada en el Segundo Concilio Vaticano II, y entonces Pío V le dice a la reina de Francia, invítalos a los protestantes a un ecumenismo, a una convivencia interreligiosa. Y entonces dijeron los líderes, los legisladores hablaron con sus líderes religiosos protestantes, ahora ya no somos los herejes, ahora somos los protestantes, los reformadores, nos invitan a un ecumenismo, a una convivencia interreligiosa, y ahora no se trata de darles muerte física a los protestantes y evangélicos, ahora se trata de coartar la libertad. Los derechos y libertades fundamentales como son la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de reunión, de organización, la libertad de proselitismo. Vean ustedes y traigo aquí la prueba. Ahí está. Consejo Interreligioso de México. ¿Cuándo se formó? En 1999. Y se formó con 11 asociaciones religiosas. ¿Y quién quedó como presidente vitalicio? Norberto Rivera Carrera.
¿Y qué es lo que quieren hacer? Unificar a todas las asociaciones religiosas, dijo Andrés Manuel, y mientras Andrés Manuel, vean ustedes cómo todos están violando el Estado laico, no solamente Andrés Manuel, sino que mientras él hablaba de ecumenismo, en la Cámara de Diputados, Carlos Iriarte, del grupo parlamentario del PRI, estaba subiendo una reforma constitucional para reformar el artículo 2 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. ¿Para qué? Para que puedan conseguir las iglesias más bienes e inmuebles. Quieren meter la enseñanza religiosa a las escuelas públicas, quieren ser dueños de medios de comunicación, lo cual prohíbe la Constitución y la Ley de Asociación Religiosa y Culto Público. Entonces, vean, Andrés Manuel hablando de ecumenismo y los diputados del PRI subiendo esa reforma. Allí están las violaciones al Estado laico. ¿Por qué preferencia? Si el artículo 2 dice que todas las asociaciones religiosas son iguales ante la ley. Y eso lo dicen los tratados internacionales, pero aquí le están dando preferencia a la mayoritaria y eso es grave. Que entonces vamos a volver otra vez a un Estado ya no confesional, sino pluriconfesional, porque eso es lo que se avisó. Y esto es pisotear. ¿Y qué va a pasar con los más de 40 millones que no tienen esa participación? Dice Hugo Eric, de Encuentro Social, que ellos se están integrando a todos los protestantes evangélicos del país. Eso es mentira. Hay grandes alianzas de pastores protestantes y evangélicos que no están, ellos tienen ni siquiera la tercera parte del Encuentro Social. Ese grupo de evangélicos que están en el Encuentro Social y apoyando a Hugo Eric y que se están haciendo alianza con Morena, son de la derecha. ¿Y qué es lo que están tratando de hacer? Precisamente esto, el Consejo Interreligioso de México, de integrar a todos, ¿verdad? ¿Con qué fin? López Obrador debería ponerle un golpe al Estado laico, por así decirlo, si llega a la presidencia. Bueno, pues lo estamos viendo con lo que ya mencioné, y no solamente él, sino todos. Usted mencionaba eso, que prácticamente están violentando los derechos laicos. ¿Qué pasa con este partido? Usted lo acaba de mencionar, el Encuentro Social, que es nacido en la cuna prácticamente no católica, pues prácticamente muchos de ellos pertenecen a otros, como usted lo mencionó, pertenecen a otros tipos de asociaciones religiosas. ¿Cómo queda, qué participación tiene, o en este sentido, debido a que usted está diciendo que están violentando el Estado laico y pues un partido prácticamente nacido, cristiano, evangélico, pues tiene esta cabida en el juego político prácticamente? Pues es que en primer lugar no deben de participar los líderes religiosos, la jerarquía de cualquier religión, de cualquier asociación religiosa, no deben de participar en procesos políticos electorales, porque tiene que entenderse, la Constitución lo dice, las iglesias o asociaciones religiosas son apolítico-partidistas y no deben de participar en procesos políticos electorales. O sea que no deberían tener voz y voto. Los ciudadanos, como ciudadanos, no como creyentes, como ciudadanos tienen todo el derecho de votar, a ser votados. Pero los ministros de culto solamente tienen derecho a votar, y si quieren ser votados tienen que renunciar a su ministerio pastoral, y 5 años después pueden ser votados a un puesto de elección popular. ¿Esto en el caso católico? Protestante, evangélico, agnóstico, o judío, o musulmanes, o krishna, en general no deben. Pero ¿qué hace la jerarquía católica? Siempre se está metiendo en asuntos políticos, los jerarcas católicos. ¿Y quién les dice algo? ¿A dónde está la dirección de asuntos religiosos que no les llama la atención? Pero si fuera un ministro de culto protestante evangélico, lo amenazan con quitarle el registro porque se reúna con algún político, con algún candidato. Pero los jerarcas católicos, nadie les dice nada, ellos pisotean el Estado laico, pisotean la Constitución, porque para ellos esta Constitución que nos está rigiendo no es Constitución. Dijo el obispo de la época, en 1926, dijo, no, 17, dijo, nosotros no estamos de acuerdo con el artículo 3, el 27, el 24, el 130, y vamos a luchar por echarlo para abajo. Entonces, esa es la lucha hasta ahorita, esa es la lucha del Vaticano, ¿verdad? Que quieren desaparecer y quieren volver a imponer, precisamente cuando la reforma del artículo 24 no querían apoyar. Por ejemplo,
existe el Día del Niño. El diputado David Gerson García Calderón en esta legislatura pasada subió a tribuna que el 25 de septiembre fuera el Día de la Laicidad. ¿Por qué la laicidad? La laicidad es el instrumento político, jurídico, que garantiza las libertades de todos los habitantes de nuestro país. ¿Y qué fue lo que pasó? Subió a tribuna esa iniciativa para que el 25 de septiembre fuera el Día de la Laicidad y pasó en la Cámara de Diputados, pero en la de Senadores no. ¿Por qué no pasó? ¿Cómo existe el Día del Niño, el Día de la Niña? Y subió otro diputado. Bueno, ahora vamos a el hombre pequeño. Y ahora vamos que el Día de la Enfermera. Cosas que no son trascendentes. Y trascendentes como históricas está la laicidad del Estado. Es que todos los funcionarios deben de respetar, todos los funcionarios deben de reconocer, respetar y garantizar el Estado laico. Y la ciudadanía debe de tener conocimiento del Estado laico, debe de defenderlo y debe de exigir que se cumpla y que se aplique el Estado laico, porque eso es lo que nos mantiene en armonía y en paz. Pero si ahora se viene hablando de relacionar lo religioso, lo moral y con lo político, con lo civil, pues entonces volvemos otra vez al siglo XVIII, al siglo XVI. Esto podría generar un gran conflicto entre unos creyentes y entre los no creyentes. ¿Qué pasa con los ateos? ¿Qué pasa con los agnósticos? ¿Qué pasa con los libres pensadores? ¿Qué pasa con las grandes logias? Entonces, allí tenemos que esto es grave lo que se está generando. Y esto lo está promoviendo López Obrador. No solamente él, yo por eso mencioné de todos los candidatos. Ahí está una diputada, no sé si la vieron, en Zacatecas. Ella habla de que ya no hay educación en los jóvenes, que ya no le ponen la silla, que ya no hay atención de los jóvenes. Dice, ¿por qué? Por la falta de religión que quitaron de las escuelas. ¿Qué está diciendo? Dijo, pero yo los bendigo. O sea, queriendo que la religión otra vez se meta a las escuelas públicas. ¿Qué es lo que están queriendo? Y esto, vuelvo a repetir, no es un caso aislado de lo que es el Estado. Y les leo por último, para concluir. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. Morena, la Morena del ya, los intereses de ganar votos. Ahora, Andrés Manuel, cuando fue regente de la Ciudad de México, él regaló 5 predios que aproximadamente son 30,000 metros para la Plaza Mariana. ¿A quién se lo regaló? A Norberto Rivera Carrera, porque él representaba la fundación de la Plaza Mariana, a donde Slim costeó la construcción. ¿Y qué hizo Andrés Manuel? Donó esos predios que eran de la delegación y que la Constitución prohíbe que predios que sean del municipio, del Estado, se le den a asociaciones religiosas de culto público. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Y saben a cuánto asciende el costo de esos 5 predios? A 156,000 millones de pesos, 300 y tantos mil pesos. Entonces, bueno, ¿y a qué protestantes y a qué evangélicos les regaló un terreno de 10 por 20, digamos? Ah, no, pero como es la mayoritaria, ¿qué dijo Felipe Calderón cuando inaugura la Plaza Mariana? Es el centro religioso más grande de América. Y todos los mexicanos, la identidad es la guadalupana, la identidad de los mexicanos. Digo, tengan religión o no tengan, todos son guadalupanos. No, señor, nosotros levantamos la voz y dijimos, no, señor, Felipe Calderón, si usted es católico y todos los que son muy respetables, los creyentes católicos, para ellos sí es su centro y su identidad, pero más de 40 millones no tienen esa identidad. Entonces, es exactamente en México, entre protestantes, evangélicos, agnósticos, libres pensadores, ateos, judíos, musulmanes, krishna, entre otros grupos que hay religiosos. De tal forma que esto es grave, y es que la ciudadanía no está informada, que le voy a quitar el subsidio a los presidentes. Ya me imagino que todo mundo le aplaude y la gente se alegra mucho. ¿Por qué? Porque piensan que va a venir a traerles 1,000 pesos a cada familia de lo que le quite ese subsidio. Pues claro que no va a ser así, ¿verdad? Ahora, habla de que él no está de acuerdo en el poder, que no tiene ambición del poder, y porque es la tercera vez que va de candidato.
¿Por qué no puso a Martín Batres, que es parte es el segundo de a bordo? ¿Por qué no puso a Martín Batres? Porque él insiste con ser el candidato. Por eso algunos académicos nacionales y extranjeros le están llamando el Mesías. Ya la ciudadanía lo ve como un Dios, como el Salvador de México. La verdad, no creo que haya un ciudadano mexicano que en 6 años que dure en la primera magistratura de la nación transforme los vicios que hay en el país. A lo mejor sí va a solucionar la tercera parte de la problemática social, pero para que transforme necesita estar en la presencia de la República mínimo 20 años, y eso para solucionar el 50%, ¿verdad? Ahora, está diciendo que él va a estar 2 años como el presidente de Venezuela, y que después de 2 años va a solicitar que lo vuelvan a reelegir si la ciudadanía quiere. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Esto es ya un galimatías, ¿verdad? Y no solamente él, repito, hay muchos funcionarios como el exgobernador de Chihuahua, el exgobernador de Veracruz, que consagró el Estado al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué pasó con la alcaldesa de Monterrey? Con protestantes y evangélicos hizo un culto presentando el municipio de Monterrey a Jesucristo. Todas esas son violaciones al Estado laico, entre otras muchas, que hay mucha información. Bueno, pues... Para sí. concluir, ¿cuál sería su llamado entonces? Bueno, el llamado es que todos los candidatos y todos los que van a los puestos de elección popular de los 3 niveles, federal, estatal y municipal, porque no en todos los estados hay elecciones municipales, solamente entran algunos estados, también de gobierno, pero los federales es en toda la República. Es que les estamos invitando a que ellos reconozcan, respeten y garanticen el Estado laico, porque el Estado laico es la garantía, es el garante de todos los derechos, y los derechos y libertades fundamentales no es una regalía de los funcionarios, esos son inherentes a la persona humana. Y vean qué curioso, esos derechos y libertades fundamentales, que desde que nació el primer hombre y la primera mujer en el mundo, son inherentes a la persona humana. ¿Y hasta cuándo fueron reconocidos como los famosos derechos humanos? Hasta 1948. Por favor, ¿quién habló de los derechos del hombre? Primero fue Francia, en 1787, los derechos del hombre y del ciudadano. Después entró Estados Unidos y después ya se reconocieron. Pues no es una regalía, no es de que estemos pidiendo que se nos... No, esta es un derecho inalienable y que deben de garantizar todos los servidores públicos, no solamente de los 3 niveles de gobierno, sino de los 3 poderes, que fue la figura de Francia, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Porque ¿qué pasa cuando van a quejarse algunos protestantes? Siempre se habla de Chiapas. Nosotros los investigadores siempre hablamos de Chiapas, Oaxaca. No, señores, en el Estado de México, en Jalisco, en Hidalgo, allí hay persecución de grupos religiosos minoritarios. ¿Por qué? Porque no cooperó para el santo patrono, le quitan los servicios, y si se niega a no cooperar, lo corren y le quitan sus propiedades. ¿Cómo? Eso es indebido, es una violación a los derechos. ¿Y quién garantiza esos derechos? Van al Ministerio Público y dice el Ministerio Público, no, pues es que son usos y costumbres. No, señores, usos y costumbres no puede estar sobre la Constitución. O sea que ahí se está violando el Estado laico, las libertades, los derechos, la igualdad, que eso lo consagra la Constitución, la Ley de Asociación Religiosa y Culto Público, un trato igualitario. Por eso decía Benito Juárez, el funcionario público no debe de tener religión para que gobierne igualitariamente. Esa es nuestra voz de que respeten y garanticen el Estado laico. ¿Su nombre y representación? Neftalí Álvarez, representante de República Laica. Es un frente nacional que integra a diversas organizaciones